Y bueno, pues para esta segunda sesión vamos a, a lanzar un tema que pues, no estaba contemplado originariamente, pero que creo que pues, es muy pertinente dadas las circunstancias. El tema pues, va a tratar sobre memoria y pandemia. Va a estar a cargo de nuestro compañero del CEPSIS, el doctor Rodrigo Yáñez, el cual, bueno, pues nos va a proponer una discusión en torno a un texto y pues luego, después de su exposición, pues daremos pie al debate. Primero, debate o intervenciones de los participantes que quieran hacerlo. Primero nos centraremos un poquito en los participantes que están vía Zoom, que son los compañeros que asiduamente conforman este seminario, y luego, más adelante, también daremos pie a intervenciones, si se dieran, de las otras personas que nos están siguiendo por medio del streaming que se está llevando a cabo en la plataforma live de Facebook, gracias también a nuestra jefa de difusión cultural, la maestra Daniela Taruni, que va a estar ayudándonos en esa parte de la sesión y que va a estar también un poquito moderando las posibles preguntas que puede haber por dentro de esa plataforma que nosotros no vamos a ver aquí, pero que ella nos las va a ir haciendo llegar en caso de que haya, y nosotros las planteamos aquí y, bueno, pues Rodrigo o quien considere pertinente, pues puede también atender esas preguntas, ¿no? Entonces, pues sin mayor preámbulo, les damos las gracias a todos los que se han conectado en Zoom, vía invitación directa o a través del streaming de Facebook Live. Y sin mayor preámbulo, pues le damos la palabra al doctor Rodrigo Yáñez para que nos haga pues una presentación introductoria al tema que nos ha propuesto y al que además, en nombre de Arturo Rosa y mío, pues le agradecemos mucho su disposición siempre amable a participar, a intervenir en este seminario, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, Rodrigo, y le damos la palabra al doctor Rodrigo Llanes. Cuando quiera, Rodrigo. Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por la confianza para darme la palabra a hablar otra vez en el seminario. Bueno, primero me da mucho gusto verles y verles bien y sanos a todos y todas. Y bueno, voy a comenzar a compartir una presentación que, como bien decía David, bueno, creo que va a ser una comunicación en parte en dos canales, una con las personas virtuales, las que veo directamente en Zoom, y las virtuales que creo que están en Facebook, pero no veo. Y para quienes ven en Facebook, si es el caso, generalmente la dinámica del seminario es que discutimos algún texto y vemos alguna película documental o video relacionado con la problemática del texto. Entonces, comento esto también porque les compartí un texto de una historiadora sobre la epidemia de influenza de 1918 en Filadelfia, en Estados Unidos, que fue la ciudad más afectada en términos de número de personas que fallecieron por la influenza. Y bueno, en parte lo que quiero presentar son algunos elementos contextuales y conceptuales también para discutir el texto. No quiero repetir tanto lo que señala el artículo. Y también compartir unos testimonios de la época, sobre todo de monjas que fungieron como enfermeras de emergencia por la situación de la pandemia. Ahora sí voy a compartir. A ver, me dicen si ya se ve. Mi computadora en la casa es un poco lenta. ¿Se ve el...? Sí, ok, perfecto. Bien, pues lo que quiero... A ver si... Uy, se fue hasta el final, no sé por qué. Lo que quiero presentar aquí son sobre todo, bueno, 3 puntos. El cuarto lo dejo como discusión.
Primero, algunas palabras meramente introductorias sobre la pandemia de influenza de 1918, que pues seguramente ya la mayoría de ustedes estará familiarizado con ellas. En segundo punto, me interesa abordar la cuestión de que esta epidemia o esta pandemia ha sido en varias ocasiones tratada como una pandemia olvidada. Es decir, ha sido el título de algunos trabajos sobre la influenza de 1918. Y aquí quiero también recuperar algunas de las notas que hemos estado viendo en el seminario en torno a los temas de memoria y olvido para acercarnos también a este caso particular. Luego, en tercer lugar, quiero presentar algunos elementos también sobre la influenza, perdón, en Filadelfia, en el otoño de 1918, a propósito del artículo, y ya finalmente dar pie a la discusión. Bueno, primero algunas palabras sobre esta pandemia. En varias ocasiones se han referido a ella como la gran influenza, ¿no? Que también hay un símil con la Gran Guerra, ¿no? en la época. Y lo que pues ya sabemos hoy, que no se sabía en ese momento, todavía había discusiones si era bacteria, digo, años después de la pandemia, si era una bacteria, si era un virus o qué era. Hoy sabemos que es un virus, o fue un virus de influenza tipo A, es decir, los que logran trasladarse de otras especies animales a los seres humanos. Y particularmente en el 2005 ya fue completada la secuencia del ADN del virus de 1918 y una de las cuestiones que vieron los genetistas que completaron la secuencia fue que la combinación de varios genes fue lo que contribuyó a la gran letalidad del virus, que sobre todo en el momento del cual habla el texto, es decir, el otoño de 1918, fue, digamos, su momento, la ola más mortífera, porque hubo una ola primera, como veremos más adelante, y hubo olas posteriores que también cobró vidas y también generó un impacto, pero no fue tan letal como el del otoño de 1918. Y lo que dice uno de los científicos que trabajaron en la secuenciación del virus fue, lo cito, la secuencia completa del ADN del virus es una fuerte evidencia de que el virus de gripe en 1918 derivó por completo de un ancestro que originalmente infectó aves. Ahora, como se manifiesta en el artículo que envié, que compartí para discutir, muy comúnmente se le llama a esta influenza o gripe española, ¿no? Todavía se piensa, o en ocasiones se piensa que es porque se originó en España y eso no tiene absolutamente nada que ver. La interpretación más común de por qué se le da este nombre de influenza española o gripe española es por la posición de neutralidad en España durante la Primera Guerra Mundial y que la prensa no censuró la información sobre contagios, sobre fallecimientos. Entonces llegaban las noticias de España y entonces era pues la gripe española o la influenza de España. Pero desde entonces, como ha sucedido con epidemias posteriores, algunos decían que era una gripa que venía de China, otros decían que eran los alemanes, incluso los alemanes que la distribuyeron por submarinos. O sea, había muchas teorías de conspiración de dónde venía realmente la epidemia. Fue llamada de muy diversas maneras. Incluso en México le llegaron a llamar la muerte roja. Es decir, tuvo varios nombres. Tal vez el más popular de todos, y muy inexacto, insisto, es influenza o gripe española, pero bueno, de ahí el nombre. Hay varias estimaciones sobre personas fallecidas durante esta pandemia. Los que trabajaron en la secuencia del ADN manejan la cifra de 50 millones, alrededor de 50 millones de personas fallecidas en todo el mundo. Un estudio reciente publicado hace un par de meses que toma datos de 48 países, dice que es alrededor de 40 millones de personas fallecidas, lo que representa el 2% de la población mundial. Y algunos incluso llegan a estimar que son hasta 100 millones de personas fallecidas, ¿no? Y eso contrasta notablemente
con el número de muertos por la Primera Guerra Mundial. Es decir, que igual hay varias estimaciones, pero digamos, entre las menores y las mayores, entre 10 y 30 millones de muertos por la guerra. Digamos, es claramente superior la cifra de la gran influenza o de la influenza española. Entonces, surgen este tipo de cifras que, bueno, uno podría decir, ¿qué datos son los relevantes para tratar una epidemia? Recientemente, el domingo pasado, el New York Times sacó en su portada eh, eh, la, los obituarios de 1,000 personas, porque ya Estados Unidos se acercaba a la cifra de 100,000 fallecidos, ¿no? Y esas cifras, bueno, se preguntaban desde la redacción del New York Times, ¿qué significan? ¿No? Es decir, si hablamos de 50 millones o 30 millones o 40 millones, ¿qué diferencia marca para muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, este medio sacó los obituarios de 1,000 personas para hacerse una dimensión también de la idea, ¿no? Pero el punto es que creo que podemos coincidir en que la cantidad de personas fallecidas habla de una gran catástrofe y es muy llamativo que incluso, por ejemplo, libros que no quiero cuestionar ni desacreditar en lo absoluto, por ejemplo, El corto siglo XX de Erich Hobsbawm, que trata de las grandes catástrofes, entre ellas la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión del 29, las revoluciones, etcétera, y prácticamente no aparece bueno, que yo recuerde, no aparece la influenza de 1918. Igual ya aparece en alguna nota menor o sí, pero en el periodo de 1914-18 recuerdo que no hay ni una sola mención. Entonces, y Hobsbawm está tratando algunas de las grandes catástrofes que marcan el inicio del corto siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, voy a regresar a esta cuestión más adelante, ¿no? Aquí presento no es una cronología en lo absoluto extensiva, pero sí algunas fechas importantes para tener en cuenta para el artículo. Una de ellas es la entrada de los Estados Unidos a la Gran Guerra o a la Primera Guerra Mundial, sobre todo en respuesta a los ataques de Alemania hacia Gran Bretaña, a la violación de algunos acuerdos de ataques por submarinos, etc. Y esto es muy importante porque hay un estrecho vínculo entre guerra, comunicación, transportes y la expansión de la epidemia, es decir, su conversión en una pandemia, ¿no? Según algunos reportes, artículos que pude leer, se reporta por primera vez en Estados Unidos en marzo de 1918 en un campamento militar en Kansas. Un soldado que era cocinero, Albert Gitchell, mostró síntomas de fiebre, tos, dolores de cabeza, y esa misma noche ya otras decenas de personas mostraron estos síntomas. Y entonces las autoridades norteamericanas se preguntaron si debían continuar con el envío de tropas a Europa y decidieron continuar. Entonces se registró después una mutación en agosto de 1918 en Brest, puerto en Francia, y se cree también, o al menos según varios artículos y estudios que pude leer, que esta segunda ola de mutación que llega a Estados Unidos, a Boston, y de ahí se va hacia Filadelfia y a Nueva Orleans, es la que es muchísimo más letal y es de la que va a tratar el artículo. Y esta también llega a México por el norte del país. No vamos a hablar mucho de México, pero bueno, para tampoco perderlo del mapa. Sobre el segundo punto, la idea de que es una pandemia olvidada, probablemente la frase más famosa es por un libro de Alfred Crosby, titulado como justamente La pandemia olvidada, la influenza de 1918, que fue una nueva edición de un libro que originalmente se tituló de otra forma, que fue Epidemic and Peace, de 1918, publicado en está mal, la cifra es 1979, ¿no? Es lo que no existe ese año. Y Crosby, algo que señala en este libro, es que la verdad tampoco he tenido tiempo de leerlo todo, han sido de los intereses que han surgido en estos últimos meses, pero digamos, algunas de las cosas que señala y por lo cual sostiene que es una pandemia olvidada, es que entre otras expresiones donde se puede apreciar esto, es que los grandes escritores norteamericanos de la década de los 20, John Dos Passos, Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Hemingway, desde luego,
trataron digamos, este momento particular de los Estados Unidos, pero no aparece la influenza, ¿no? Y de hecho, Hobsbawm igual, cuando habla de el contexto de la Gran Bretaña durante las guerras, dice, una obra que no trata el tema de la guerra es impensable, ¿no? Y aquí, ¿por qué escritores pudieron haber escrito sobre este momento y no hace referencia a la influenza de 1918? Y algo también que llama la atención de este tipo de silencios y olvidos u omisiones es incluso los miedos de la época. Hobsbawm también señala cómo tras la Primera Guerra, el miedo de los gases tóxicos y esta imagen de las personas con las máscaras de gas o el temor a ser bombardeados, ¿no? Que dice, bueno, luego eso sí se volvió realidad para muchas personas, sobre todo en la Segunda Guerra. Pero tampoco aparece el temor de ser contagiados por una nueva pandemia que, insisto, no fue menor, cobró millones de vidas en todo el mundo. Pongo otro ejemplo más reciente, un artículo que fue publicado en Desacatos por Adrián Carbonetti, que igual es una epidemia olvidada, ¿no? Es decir, hay, digamos, ya sea que se trata en Estados Unidos, en Argentina, en Europa, hay una frecuente evocación a esta pandemia como una pandemia olvidada. Y también un artículo reciente, publicado también en el New York Times, se pregunta, bueno, ¿por qué no hay memoriales de la gripe de 1918? Dice, quien escribió el reportaje, dijo, bueno, fui buscando en diversas partes y dijo, encontré una pequeña placa en Colorado, algo menor en Australia. La foto es un memorial reciente de 2018 en Vermont. Aquí la foto, pueden ver memorial de la gripe española de 1918, pero que se hace justamente en el marco del centenario de la influenza. Pero incluso este tipo de acontecimientos como pues, aniversarios significativos como los 100 años, tampoco provocó mayor reflexión, análisis, retomar el tema de la influenza de 1918. Incluso una historiadora, que más adelante está citada, que comenta que ha tratado el tema, dice, pensaba que le iban a invitar más a hablar de estos temas por el centenario, dice, no, en un evento sobre la Primera Guerra me invitaron a decir algo, pero no era un tema que provocó mayor interés en la sociedad. Ahora, quisiera retomar en esta parte algunas cuestiones que hemos estado viendo en el seminario para tratar o para, de alguna forma, guiar o ofrecer elementos para la discusión más adelante. Y uno de ellos es uno de los textos que vimos de Jacques Le Goff sobre la diferencia entre una memoria específica que tienen los seres humanos y que también tienen los animales y que generalmente tal vez no tenemos tan en cuenta, pero que tiene que ver con las respuestas inmunológicas, ¿no? de nuestros sistemas, digamos, biológicos, es decir, la parte de memoria biológica que también tenemos como seres orgánicos, ¿no? que hay que tener en cuenta. Una memoria étnica o memoria colectiva de la sociedad que luego va a distinguir entre sociedades con escritura y sin escritura, y también una memoria artificial. Yo quiero tener en cuenta esto porque desde luego vamos a estar hablando principalmente de una memoria social, colectiva, ¿no? Principalmente, aunque no deja de ser interesante también el tema de memoria de los organismos o esta memoria específica que hay a nivel individual. Otra cuestión que creo que es muy importante tener en cuenta y que quiero retomar es la problemática de la relación entre memoria y narración. Y aquí veíamos, bueno, Le Goff cita a Pierre Janet que sostiene que el acto mnemotécnico fundamental es el comportamiento narrativo. Y me interesa destacarlo porque justamente igual leía, bueno, en diversos medios cómo esta falta de, por ejemplo, en la literatura norteamericana o películas u otro tipo de narraciones o narrativas sobre la influencia de 1918, pues no nos ha preparado muy bien para lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es decir, a través de la narración no solo recordamos y generamos o construimos memoria,
sino que también, bueno, esta nos sirve para, de alguna manera, reaccionar o adaptarnos a circunstancias inéditas. Y ahora estamos con que ninguno de nosotros sabemos cuándo va a terminar esto. A veces creemos que esto lo hemos vivido y nos da cierta certidumbre, y a veces estamos en la incertidumbre total y no sabemos qué hacer. Pero bueno, este tipo de narraciones a veces ayudan a esta cuestión. Y una problemática que igual no me parece para nada menor, que plantea Legoff también, es, como tengo aquí los cuadritos, los voy a correr, ahí está, que me tapan las letras. Legoff plantea también, y lo cito, la memoria colectiva ha constituido una importante lucha por el poder conducida por las fuerzas sociales. Apoderarse de la memoria y del olvido es una de las máximas preocupaciones de las clases, de los grupos, de los individuos que han dominado y dominan las sociedades históricas. Los olvidos, los silencios de la historia son reveladores de estos mecanismos de manipulación de la memoria colectiva. Entonces, esto me interesa sobre todo para plantear, bueno, ¿por qué el olvido? ¿No? Es decir, ¿por qué el olvido de esta pandemia? ¿A qué cuestiones de poder, a qué intereses responde? Y no me refiero a cuestiones de conspiración, sino a cuestiones tal vez más, digamos, más específicas con las cuales hay ciertas evidencias históricas. Y una última cuestión antes de continuar con algunos ejemplos del olvido de esta epidemia, es la problemática de género también involucrada en esto. Aquí veíamos un texto de Elizabeth Jelin, que señalaba que los símbolos del poder y del sufrimiento personalizados tienden a corporizarse en mujeres, mientras que los mecanismos institucionales parecen pertenecer a los hombres. Entonces, esto es importante porque vamos a ver más adelante que para algunos, digamos, algunos de los historiadores que han abordado este tema, tenemos como una suerte de disociación entre la memoria pública que se fue generando, digamos, de manera tal vez limitada entre políticos, científicos, medios de comunicación sobre esta epidemia, y la memoria de las mujeres, con el ejemplo de las monjas que trabajaron como enfermeras durante la situación, que hay un tipo de, digamos, lo que se recuerda, lo que se registra, lo que se relata es distinto a este ámbito público de la memoria. Bueno, quiero ahora, a propósito igual de otros de los textos que vimos, bueno, preguntarnos qué lugares de la memoria tenemos de la pandemia de 1918. Desde luego, esto no es para nada extensivo. Digo, afortunadamente creo que para la mayoría de los que están viendo esto es muy breve, en parte porque se señala eso, no tenemos demasiados referentes, pero bueno, tampoco es una búsqueda exhaustiva. Creo que entre los participantes del seminario no hace falta decir que yo no soy para nada un especialista en este tema, más bien me ha interesado pensarlo en relación a las discusiones que hemos tenido sobre memoria, y pues he estado reuniendo lo que he estado viendo en estos últimos meses. En el ámbito de la ficción, en contraste con la falta digamos, la ausencia entre los grandes escritores norteamericanos durante la década de los 20, sobre todo los 20, vemos en la década de los 30 que según al menos, perdonen aquí que tengo, se me mueve un poco la cuestión de mi pantalla. Tenemos una serie de relatos y cuentos, sobre todo, y novelas cortas. Una de ellas es un cuento de John O'Hara, titulado El hijo del médico, en donde O'Hara, bueno, él vivió de niño la epidemia y ficcionaliza esta experiencia que vivió durante la gripe. William Maxwell publicó igual en el 37 la novela Vinieron como golondrinas, y en el 39 Catherine Ann Porter recopiló tres relatos igual breves, novelas cortas, bajo el título Pálido caballo, pálido jinete. Esto lo retomo de una investigación que hizo Hovanek, una tesis de maestría que
trata el tema de literatura y memoria por la epidemia, y realmente son muy pocas igual las referencias que ella misma logra rastrear en la tesis. Y lo que ella plantea en su tesis es que este interés que surge en la década de los 30, que no se ve en los 20, probablemente responde a que hay más investigaciones médicas sobre influenza por todos los avances o desarrollos que hay en torno a la investigación sobre virología, sobre todo, y plantea algo que creo que ha sido discutido mucho a propósito de esta pandemia, actual pandemia, la idea de la epidemia como un presagio de la modernidad, igual como una consecuencia, digamos, indeseada también de la modernidad. Creo que no entra, digamos, dentro de todos estos teóricos de la modernidad que han retomado los planteamientos de Durkheim, Marx, Weber, de ver cómo la sociedad moderna, industrial, capitalista ha generado procesos de individualización, de explotación de clase, de anomia, de racionalización excesiva. Pues otra consecuencia ha sido justamente por una mayor interconexión, por el ferrocarril, por el sistema de transporte, por las guerras y por la devastación ambiental, pues este tipo de expresiones, ¿no? Entonces, estas obras de ficción, la autora las vincula como exploraciones de miradas a las dinámicas familiares, a la relación con el cuerpo, cómo se reevalúa el cuerpo y al propio sujeto humano, ¿no? Es decir, y esto creo que sigue siendo algo, o es algo que está muy presente, ¿no? Es decir, cómo se transforma el cuerpo en general creo que casi con cualquier enfermedad, ¿no? Hay un proceso de extrañamiento que puede haber y que, por ejemplo, el neurocientífico Oliver Sacks trata de cómo muchos enfermos dicen es que hay una disociación, esto no, o sea, este cuerpo no soy yo. Entonces, todos estos aparecen como problemas de la modernidad y en la cual la gripe sirve como esta metáfora de deshumanización de la vida moderna, ¿no? Entonces, todos se vuelven cifras anónimas, ¿no? Indiferenciadas en una era también de producción y consumo de masas. Voy a ser un poquito más breve. En la pintura, bueno, tenemos algunos de los casos más conocidos, dramáticos también, siempre se me hace uno de la garganta con estos temas. Egon Schiele, Gustav Klimt se estima, se cree que falleció por la gripe de 1918. Schiele, hasta donde se sabe, va a ver el cadáver de Klimt y hace una serie de dibujos de Klimt con el rostro ya afectado por la gripe. Otra de las pinturas más conocidas de Schiele, la familia, después nombrada como La Familia, en la cual en ese momento su esposa estaba embarazada, no habían nacido el hijo, aunque en la pintura aparece después, y que ella fallece por la gripe y después el propio Schiele fallece también por la gripe y no concluye la pintura, pero queda como una obra también, creo que icónica no propiamente de una representación de los enfermos o de las personas enfermas con la gripe, sino como una obra icónica de lo que fue la devastación de esta epidemia. Munch hace al menos dos autorretratos, uno el autorretrato con la gripe española y otro autorretrato después de la gripe española, ¿no? Entonces, creo que son algunas de las imágenes más conocidas. Y en la cultura popular, que ya no sé si se le sigue llamando así, o la cultura de masas, o la cultura de seguidores, o lo que sea, uno de los personajes más conocidos, pero que creo que tampoco se subraya mucho esta cuestión, es el vampiro ficticio Edward Cullen de la saga de Crepúsculo, que está a punto de morir por la epidemia en 1918, y hasta donde recuerdo lo convierten en vampiro para que pues, siga y se enamore de Bella o lo que sea. Pero bueno, este es uno de los casos más populares. Y otro de una serie española, El Ministerio del Tiempo, donde los personajes viajan al tiempo por diversas razones. Yo empecé a verla y me enteré que Netflix la quitó hace poco, así que no pude terminar de verla. Pero hay un episodio en el cual regresan a 1918 y creo que se llama Un virus en el tiempo o algo así.
Luego tenemos más recientemente una exposición en el Mutter Museum en Filadelfia, que justamente retoma el tema de la pandemia de 1918 y 19. Igual por si les interesa ver en línea hay varios materiales. Eh, Ahora, sobre la cuestión particularmente del olvido, eh, hay, creo que algo que hemos estado viendo constantemente en el seminario es que el olvido no es simplemente una omisión, un acto individual, ¿no? Es decir, una expresión de la limitación de nuestra memoria, que es limitada, no podemos recordar todo, a menos que seamos Funes de Borges o algo así, digamos, no podemos recordar todo. Entonces, necesariamente nuestra memoria es selectiva, hay cosas que omite, hay cosas que se quedan atrás en el pasado. Entonces, algo que me interesa destacar es que en muchos casos vemos el olvido no necesariamente responde a una represión como algunos de los casos que hemos visto, sobre todo que tienen que ver con conflictos armados, con guerras, con víctimas de violencia sexual, donde se impone un silencio, se intenta activamente ocultar una verdad o determinada información, sino que también el olvido, veíamos en uno de los textos de David Riff, eh, se impone también como un imperativo categórico, como un deber de olvidar frente a lo que Riff llama también la dictadura de la memoria, ¿no? Es decir, y él si recuerdan, si recordamos, no es que esté apostando por, digamos, impunidad o por, digamos, no impartir justicia a víctimas, sino a la idea de que la memoria también puede conducir al odio, a perpetuar conflictos, a intensificar conflictos, y que en ocasiones el olvido es una apuesta también por reconciliación social, colectiva, por la sanación individual, y en ese sentido el olvido puede ser algo activo también para, digamos, pasar a otro momento. Lo que más ha señalado de por qué ha sido la pandemia olvidada, al menos lo que yo he podido encontrar, es, uno, tal vez la más obvia, es que pues fue una pandemia a la sombra de la Gran Guerra, ¿no? De las revoluciones. Pues recordamos, esto ha entrado a la historia, ¿no? Es decir, a los libros de texto, a los museos, a las series, a los documentales, etcétera, ¿no? Las revoluciones, otras catástrofes, la crisis financiera del 29. Y la pandemia quedó un tanto a la sombra de estas grandes catástrofes. Otro argumento que se ha señalado es que una cosa son las muertes heroicas de la guerra, aunque no todas sean heroicas, pero la idea de morir en la guerra, ¿no? Como un héroe, ¿no? Como un patriota, y eso sí es memorable y eso sí hay que recordarlo, y morir con fiebre, quedando azul, pálido, delirando en una cama, probablemente con el resto de tu familia también en circunstancias similares, y que eso no resulta tan memorable, tan digno de establecer un memorial. Digo, hasta el momento no se han construido muchos de estos. Otro argumento que se señala en el artículo también es que el propio ejército de los Estados Unidos, digo, eso es una hipótesis, quiso reducir el impacto que podía tener esto en los soldados, ¿no? Entonces hubo también un intento de que, pues, digo, ya es suficiente presión la guerra como para estar aumentando digamos, este tipo de ansiedad, de preocupación, de angustia, ¿no? Como, digo, sé que exagero completamente con la comparación, pero cuando estaban diciendo los abejorros asesinos que llegaron a los Estados Unidos, decían, bueno, es que ya qué más, ¿no? Es decir, los incendios, o sea, es demasiado lo que tenemos, entonces, bueno, que nuestra mente se centra en la pandemia, si bien nos va, ¿no? Entonces, pues sí, hay problemas que buscan reducirse sin importar su magnitud medida en otros términos, ¿no? En muertes, en infectados, etc. Otra cuestión es el dolor mismo provocado por la enfermedad, que tal vez vinculado con lo que plantea Riff, muchos prefieren pues, no recordar esto, no decir, y esto se plantea también en el artículo, de la idea de, bueno, salir adelante, ¿para qué vamos a estar viendo hacia atrás? Podemos ver hacia adelante.
Y algo tampoco menor es el problema con los registros y el acceso que se tiene a los mismos, ¿no? Y esto, recientemente han salido varias iniciativas. Me parece que una fue sobre todo un museo en Noruega, si no me equivoco, o en algún país nórdico, estoy casi seguro, de comenzar a hacer un museo virtual sobre la pandemia de COVID-19. Y entonces dijeron, bueno, ¿qué objetos? Pero bueno, los objetos están infectados o qué cuidados tenemos con los objetos. O sea, no podemos simplemente estar haciendo ese trabajo de archivo, ¿no? Y apostaron por testimonios virtuales. Claro que en este momento, pues, no era lo mismo, pues, las capacidades de registro sonoro, mucho menos en video, de estos testimonios, ¿no? Entonces, muchos diarios, muchos cuadernos, todo eso se perdió y también allá hay un problema de por qué ha sido una pandemia olvidada. Con lo cual, paso al tercer y último punto de un ejemplo de esfuerzo de memoria, digamos, de recuperar la memoria viva porque era algo, digamos, del momento todavía, que es el trabajo titulado El trabajo de las hermanas durante la epidemia de influenza, octubre de 1918, que fue compilado por el sacerdote Francis Turser en diciembre de 1918. Es decir, todavía, aunque ya había pasado lo peor de la pandemia, digamos, todavía seguían los casos de infecciones. Y me permito leer algunos fragmentos del inicio del documento, que son los objetivos del compilador, y que dice lo siguiente. Es reunir hechos, registrar las experiencias e impresiones de las hermanas e incidentalmente registrar sus observaciones personales de los síntomas de la enfermedad y de las condiciones existentes durante la epidemia en hogares privados y hospitales. Porque, señala, los hechos no registrados se pierden rápidamente frente a los nuevos intereses de los tiempos cambiantes. Si ahora tenemos impresiones vagas, más allá de materiales estadísticos, de la epidemia de cólera de Filadelfia del 32 y no sabemos mucho más sobre la muerte negra de 1348 en Europa. Entonces, frente a esta idea, o sea, era muy consciente de cómo estamos recordando o qué sabemos de epidemias anteriores y la necesidad de tener registros, de tener testimonios, de reunir información para el futuro, como él plantea. Y otro motivo que me pareció igual muy interesante es que estos hechos todavía son memoria viva y que revelan el plan divino de la sociedad cristiana en las hermanas, ¿no? Y algo que también señala, que es lo que me pareció interesante, es que dice, no es parte del plan del compilador traer las hermanas al ámbito público, porque es muy claro que a las monjas el ámbito que les corresponde es el ámbito privado, estar enclaustradas, literalmente, estar en escuelas y luego estar en hogares y en hospitales, pero no en el ámbito público. Y él mismo señala la autopromoción es extraña al espíritu de esas mujeres. Entonces no es para darlas a conocer, a presentar relatos heroicos de sus acciones, sino, bueno, simplemente dar este registro. Y además dice, se asocia todavía el rol de lo público y las mujeres con el feminismo y con el pecado, así lo plantea él. Entonces, que claramente ve ambas como cuestiones negativas. Como vieron en el artículo, las monjas que trabajaron como enfermeras lo hicieron en dos ámbitos principalmente, tanto en hospitales e instituciones públicas, que fue lo que más captó la atención de los medios de comunicación, que tampoco es que pudiese haber una gran cobertura de los medios, pero fue lo que más llamó la atención. Y también el trabajo en hogares privados, que eso prácticamente era desconocido. Es decir, qué pasaba en las casas de los enfermos no se sabía y se supo en gran medida gracias a los testimonios de las personas enfermas que sobrevivieron o de familiares que sobrevivieron, pero también de este tipo de testimonios. Y lo que vemos en el artículo, que son algunos datos de contexto para entender mejor estos testimonios, es que, bueno, Filadelfia fue la ciudad más afectada por la epidemia, como hemos visto. Se estiman alrededor de 17,000 muertos solo en Filadelfia y en general en Pensilvania, pero digamos Filadelfia concentró el número de muertos en estos meses.
Filadelfia fungió como un importante centro de manufactura durante la guerra y esto provocó la llegada se estiman igual 300,000 trabajadores migrantes de muy diversos lugares, lo cual generó una situación de diversidad étnica y lingüística que se sumaba a cuestiones de segregación de clase y racial, que van a ser muy importantes para el tema de atención a la salud, de comunicación, de salvación de las personas, sanación y salvación, como vamos a ver. La influenza llegó a Filadelfia el 6 de septiembre de 1918 desde Boston, como ya habíamos comentado, y se registró la primera muerte el 19 de septiembre. Un marinero, James Keegan, un hombre blanco de 30 años. Y frente a la saturación del sistema de salud, se abrieron 32 hospitales de emergencia. Uno de los casos más conocidos en todo este episodio ha sido el desfile del Liberty Loan el 28 de septiembre, que bueno, en este momento el gobierno de Estados Unidos estaba recaudando fondos a través de la venta de bonos del gobierno de Estados Unidos, estaba promoviendo que los estadounidenses compraran bonos del gobierno. Y para ello se hicieron muchas actividades de recaudación de fondos, entre ellos un desfile el 28 de septiembre de 1918, que pues se estima fue un desastre y el ejemplo que se retoma hoy, hoy en la actualidad, al menos así lo han hecho algunas autoridades estadounidenses, no todas, como sabrán, de la importancia de las medidas de distancia física, de confinamiento, de cuarentena en general, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Asistieron alrededor de 200,000 personas y a los días siguientes ya se registraban miles de casos de enfermos y posteriormente de personas fallecidas, ¿no? En el caso de España, igual hay un episodio similar de un sacerdote que llama a una procesión. Y hay episodios similares que detonaron en el número de infectados y de fallecidos, ¿no? Aquí en Yucatán vimos el Día del Niño, el Día de la Madre, personas que fueron a Burger King y a muchos comercios que todavía funcionaban o todavía estaban operando. Y bueno, este tipo de cosas que, claro, no son comparables, pero son el ejemplo o persisten como ejemplo de qué no hacer frente a este tipo de situaciones. Y aquí el artículo explica muy bien, no me voy a detener en esto porque si lo leyeron creo que está muy bien explicado en el texto, cómo el responsable de salud en Filadelfia pues no tenía prácticamente ninguna dirección porque digamos, el equivalente al alcalde, ¿no? de Filadelfia estaba siendo perseguido por conspiración de asesinato, entonces está muy ocupado con sus asuntos legales y pues no había ningún tipo de dirección de qué hacer frente a esto. Entonces, pues frente a las presiones de que hay que recaudar fondos para apoyar a los soldados en Francia y en otras partes de Europa, pues se hizo el desfile y rebasó completamente las expectativas. O sea, creo que esperaban como 10,000 personas y llegaron alrededor de 200,000. El 3 de octubre se cerraron escuelas públicas, se cancelaron muchas de las reuniones de la campaña de Liberty Loan, se cerraron salones, teatros, iglesias, por primera vez desde el siglo XIX, se me escapa la fecha exacta, no se ofició misa en Filadelfia. Y el 10 de octubre, el arzobispo DJ Dougherty dio permiso para usar edificios de las iglesias como hospitales y también para que las hermanas monjas trabajen como enfermas. Entonces fue que pues más de 2,200 monjas dejaron los conventos y las escuelas y esto me parece muy importante frente a esta situación de segregación que se vivía en los hospitales, donde pues eran accesibles para muy pocas personas, los sectores más privilegiados. Las monjas en general en sus testimonios señalan no hicieron distinciones sociales con las personas que trataron. Luego los problemas más llamativos, muchos de los testimonios que aparecen tanto en España o lo que pude revisar de caso de España, de Argentina, de México, tenía que ver también con la imposibilidad práctica de enterrar todos los cadáveres, ¿no? Incluso el artículo señala que para el caso de Filadelfia
algunas funerarias dispararon los precios, ¿no? de los entierros, bueno, de todo lo relacionado con los funerales, y ya las autoridades tuvieron que intervenir para regular esta cuestión. Y comenzó una reapertura a partir del 26 de octubre, un partido de fútbol americano, desde luego, y la apertura ya oficial a partir del 30 de octubre. Es decir, fue relativamente poco tiempo que estuvo en cierre digamos, los establecimientos. Y bueno, la autora del artículo que les compartí cita a Nancy Bristol para señalar esto que ya había mencionado anteriormente, de estas dos narrativas separadas sobre la gripe, la pública y la privada. Digo, pensado en términos muy esquemáticos, ¿no? Es decir, una de funcionarios de salud pública, médicos, enfermeras, que reconocieron el problema, la devastación, pero que prefirieron ver hacia adelante, es decir, qué aprendimos de esta pandemia y pensar en el futuro y cómo usar esos conocimientos para atender fenómenos similares y dedicar poco tiempo a los memoriales. Y por otro lado, las historias individuales de dolor, de pérdida, que dicen eran difíciles de extrapolar, es decir, había pocos antecedentes de cómo tratar esto. Y esto en parte no lo comenté en la parte inicial, pero esta gripe, a diferencia de la actual, se incubaba en un tiempo, y es lo que he entendido con las lecturas, en un tiempo mucho menor, y los síntomas se presentaban muchísimo más rápido. Ahora te dicen, bueno, tenemos hasta 2 semanas más o menos para que se presenten los síntomas. Eso era mucho más rápido y fue muchísimo más letal, ¿no? Entonces, ante los primeros síntomas, las personas pensaban, bueno, es como cualquier otro resfriado, gripe o enfermedad, y no fue algo inédito realmente para las personas, ¿no? Entonces, los diarios de las víctimas no son fáciles de localizar. Entonces, todo este tipo de relatos se perdieron en gran medida o no perduraron tanto como los testimonios públicos. Aquí, bueno, esta foto realmente es de Washington, no es de Filadelfia, pero cierro con un par de testimonios para ya dar pie a la discusión o a la conversación. Uno es una monja que estaba en Blockley, Filadelfia, y que dice lo siguiente, que ella era consciente por completo de mi incompetencia, pero Dios me ha dado lo que carezco, digamos, compensando mi total inexperiencia. Y sinceramente puedo decir, de las memorias de octubre de 1918, estas contienen algunos de los pensamientos más consoladores de mi vida. El 10 de octubre, 2 compañeras y yo fuimos enviadas a una casa en la parte trasera de Haverford Avenue. Comenzamos valientemente, pero nadie admitió hasta más tarde la timidez extrema experimentada. No de miedo a la enfermedad, sino de entrar en contacto con extraños en hogares extraños. Encontramos a una madre enferma con 2 hijos enfermos en la misma cama y en otra cama a 3 más, pero todos en la misma habitación. Sí, en general, muchos de los relatos son condiciones de hacinamiento, familias enteras enfermas. Si las ventanas estaban cerradas herméticamente, podíamos sentir el sabor de la fiebre. El padre de la familia, que apenas se estaba recuperando, y un niño de 9 eran los únicos enfermos en otra ocasión. Y dice otra hermana, no teníamos experiencia, pero intentamos seguir las órdenes de los doctores o de los médicos. Observamos con cuidado y especialmente cuando encontramos el historial clínico de un paciente marcado como grave. Cada noche asistíamos muchas muertes. Después de que cesaba la respiración, preparábamos los cuerpos para la morgue. Cada noche era una repetición de la anterior. Bañar a los enfermos, distribuir medicinas, dar de comer, preparar a los muertos para la morgue. Esto continuó por 2 semanas hasta que al fin la peste estuvo bajo control y regresamos a nuestro convento con las memorias de una experiencia que permanecerá mientras vivamos. Y aquí, bueno, podría citar muchos otros testimonios, pero solo quiero hacer una recapitulación. Saturó mi computadora. De algunas cuestiones que aparecen frecuentemente en los testimonios. Bueno, generalmente casi todas estas son testimonios o memorias de un ámbito más privado, digamos, explícitamente doméstico, hogares privados, en contraste con estos testimonios públicos, ¿no? Y algo que casi siempre las monjas relatan es la nacionalidad o el origen de las personas, ¿no? Y describen una gran diversidad de las personas enfermas,
perdón, en mi computadora está atorada, voy a decir lo que me acuerdo ahora. Dicen italianos, negros, personas de color, decían algunos amarillos, cafés, blancos, polacos, armenios, croatas, luego también por religión, desde luego que ese es un tema predominante en los testimonios, sobre todo población judía y protestante, ¿no? Y también relatan algunos problemas con prejuicios, sobre todo por parte de familias judías, que ellas relatan que en algunos barrios judíos les insultaban, les escupían, les arrojaban cosas, les llamaban las chicas de Jesús o las Jesus Girls, no sé cuál sea la traducción exacta, si hay, digamos, en términos de algún insulto o algo así. Eh, y bueno, había esta situación de prejuicio y ellas siempre destacan como para ellas en toda esta diversidad nacional, lingüística, religiosa, todos eran hijos de Dios, es decir, había que tratar a todos por igual. Entonces, aparece, digamos, se ha vuelto creo que un lugar común decir que la enfermedad, la influenza es un elemento igualador, ¿no? Es decir, le toca lo mismo al primer ministro del Reino Unido que a un campesino, es decir, no distingue clases, etcétera. Sabemos que las condiciones marcan una gran diferencia de atención a la salud, etcétera, pero bueno, hay un elemento igualador hasta cierto punto de la enfermedad, al que se suma otro elemento igualador en los de las monjas, que es tratar a todos como hijos de Dios, como hermanos de estas hermanas, ¿no? Entonces, ese es un elemento frecuente en los testimonios. Otro elemento frecuente es los llamados por parte de los pacientes y de los enfermos. Es decir, generalmente dicen, bueno, cada minuto los pacientes llamaban para pedir algo de tomar, para pedir agua, para pedir leche. Se recomendaba mucho tomar leche y tomar limonadas. Y también pedían por sábanas, ¿no? Personas con mucho frío, ¿no? Entonces, ese es otro elemento constante en los testimonios. Y uno de los más frecuentes y que pues, resulta interesante más allá de lo trágico de la situación, son los delirios y alucinaciones, es decir, las constantes descripciones de este tipo de episodios, ¿no? Aparecen ángeles, la Virgen se le aparece a algunos, las conversiones, ¿no? Protestantes y judíos que dicen, bueno, que conocieron a las monjas y que destacan su caridad, su piedad, se convierten al catolicismo, piden ser bautizados, piden que les enseñen a rezar en latín, el Ave María, y también retornos al catolicismo, casos de personas católicas que bueno, tras el contacto con las monjas, retoman la fe. Y estos son, o sea, desde luego, son cosas que les interesan sobre todo a las monjas y también al que compiló, ¿no? Es decir, aparece un relato que, insisto, no, según él, no busca honrar públicamente a las monjas, sino recuperar esto para la memoria, ¿no? Pero bueno, es algo muy distinto a lo que aparece en otro tipo de testimonios. Bueno, esta es otra imagen, esto es en California, si no me equivoco. No, es en Filadelfia tampoco. Que estos son como, creo que cuando pensamos ya en esta epidemia, las imágenes que vienen a la mente son sobre todo las camas, me parece, ¿no? Personas en los hospitales de emergencia, cuando ahora las imágenes de esta epidemia tal vez son mucho más diversas. Algunos dicen es el cubrebocas, otros los mosaicos de Zoom, ¿no? Es decir, hay otro tipo de imágenes, el teletrabajo, etcétera, que han como marcado nuestro imaginario de la epidemia. Y aquí dejo una foto más que me pareció muy interesante desde este año, ya un partido de béisbol, bueno, con los cubrebocas. Y aquí les dejo unas referencias que a mí me fueron útiles para hacer todo esto. Bueno, no coloco nada de prensa y reportajes, pero bueno, yo lo dejaría hasta aquí, que creo que he hablado demasiado y pues agradezco su atención y pues dejo pie más bien a la discusión entre quienes aquí estamos y quien quiera sumarse desde otra plataforma. Pues muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante, muy
instructiva, muy extensa y profunda tu intervención. Te agradecemos, la verdad, todo el trabajo realizado y pues la profundidad de tu análisis más allá del artículo que habías dejado, ¿no? Porque creo que ha ido mucho más allá. Tu presentación ha sido muy extensa en ese sentido y muy profunda. Yo creo que pues seguro que varios compañeros deben tener para opinar. Iba a dejarle, Rosa o Arturo, si no os importa, os voy a dejar unos momentos la moderación, porque me ha dicho Mar que bajar un momento, no sé quién quiera. Entonces, si te parece, Rosa y Arturo, os dejo la moderación. Bueno, aparte que podáis intervenir primero, que Arturo me imagino que también tendrá algunas cosas que opinar, y vais vosotros controlando el mosaico, ¿os parece? Perfecto. Ahorita mismo regreso yo. ¿Quién quiere hablar? A ver, Fernanda. Hola, hola a todos. Gracias, Rodrigo, por eso. A mí, la verdad es que yo tampoco soy, creo que ninguno de nosotros éramos expertos en esto y nos hemos puesto a leer, ¿no? Yo empecé a leer Camus, La peste, y lo tuve que dejar porque me estaba causando ansiedad. Pero ahorita esta lectura me recordó que al principio, como en abril, me uní a un panel también con una chica del Instituto Mora, no me acuerdo de su nombre, pero que ella sí trabaja epidemiología y justo hablaba de México y la pandemia, cómo estuvo en México, y se me quedó muy grabado que había habido 1 millón de muertos, mucho más que en la Revolución, ¿no? Y bueno, que era todas las dificultades de tener memoria, que es una cosa que está pasando ahorita. Cómo contabilizar a los muertos y a los enfermos, ¿no? Y creo que sí, ahorita con todas las tecnologías que tenemos, está siendo un problema para todos los países el llevar una cuenta que sea creíble, pero bueno, más que creíble, que sea acertada del número de contagiados y del número de muertos. Bueno, en esa época, en el 1918, fue mucho más difícil, ¿no? Sobre todo si pensamos que estamos en la coyuntura esta de la guerra mundial y aquí en México de la revolución. Entonces, por un lado, me quedé pensando en eso, en cómo llevar todo lo que estuvimos discutiendo, que es muy interesante, al caso específico de México, con otra circunstancia, que es pues, el fin de la revolución, ¿no? Estábamos pues, en el último año de la revolución. Y por otro lado, también me puse a investigar sobre el siglo que yo trabajo, que es el siglo XVIII en Inglaterra, y me encontré varios documentos en donde se pide al Parlamento que se discuta cuál es el impacto de las epidemias en el comercio. Entonces, cómo critican de alguna forma o tienen miedo de que con el comercio es que llegan las enfermedades, ¿no? Entonces un poco la vista al otro como que es este vehículo de los gérmenes o de los virus, las bacterias, y cómo el Parlamento decide cerrar esa discusión, o sea, no le da pie a la discusión porque afecta a los intereses económicos de Inglaterra, ¿no? Que es súper pragmática, y entonces, pues, digamos, se queda ahí, no hay mucho más documentos, o sea, en el Parlamento no hay nada que hable sobre lo que hubiera pasado esa discusión, ¿no? Lo único que encontré son muchos documentos pidiendo que se abra la discusión. Entonces, eso es un poco como la aportación que yo podría dar a, pues que también hay intereses, ¿no? De quiénes son los que deciden qué se va a contar y qué no se va a contar. Sería simplemente así como para seguir la reflexión. Muchas gracias. Yo voy a reaccionar a lo que has expuesto, Rodrigo. En primer lugar, creo que lo de Hobsbawm tiene una explicación, ¿verdad? El libro sobre el siglo XX, Hobsbawm lo basa sobre la idea que es el siglo que más muertes ha producido en el mundo por violencia. No digo que la epidemia no sea una forma de violencia, pero está refiriéndose a violencia provocada por el hombre voluntariamente. Entonces, el libro tiene ese eje y se centra en ese eje, y por eso me imagino que las epidemias no entraron
como si entraron las revoluciones, las guerras y todo lo demás. Eso me llevó a pensar otro elemento, ¿verdad? Que creo que va ligado del libro de Crosby que tú señalas. Bueno, tanto Scott Fitzgerald como John Dos Passos como Hemingway hacen la guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y participan en la primera. Entonces, no creo que estuviera en su creatividad pensar tanto en la pandemia, ¿verdad? En la gripe, sino más bien en la propia realidad de la guerra. Y de hecho, pues, que muy claro en ese sentido con quien doblan las campanas, con quien doblan las campanas. Entonces, creo que eso, y Gertrude Stein, pues, lo que hace es irse a Italia y salvar su colección de arte, etcétera, etcétera. También me lleva a pensar de que no solo es la guerra la que oculta o pudiéramos decir más un manto sobre esto, sino las consecuencias inmediatas de la guerra, como van a ser, bueno, en cierta manera la revolución bolchevique, ¿verdad? Y la influencia que va a tener la revolución bolchevique en Alemania, el levantamiento del 19 de los comunistas alemanes y en Austria, y el aparecimiento del fascismo en Italia, etcétera. Entonces, todo lo político tiene una impronta mucho mayor que la sanitaria, aunque la sanitaria tuviera una repercusión política también, de alguna manera. Entonces, pienso que eso me lleva a considerar que son los elementos que están en torno a la construcción del Estado Nacional o la consolidación del Estado Nacional los que determinan en cierta manera este tipo de memoria, ¿verdad? Y entonces la pandemia no entra dentro de esa categoría. Claro, habría la duda, pero ahora con lo que está pasando, ¿qué es lo que pasa cuando realmente sí ya está en juego, en cierta manera, no solo la construcción nacional, sino la geopolítica, ¿verdad? Vemos las acusaciones y las amenazas y todo lo demás. Pero yo creo que esa dimensión, es decir, ahora ahí pesa mucho la dimensión económica. Se refería para Inglaterra en el siglo XVIII, pero de una forma muy, muy importante, ¿verdad? Todo el pleito entre los que quieren abrir la economía y los que quieren salvar vidas, algo que no tenía el mismo peso anteriormente. Y me da la impresión que lo que da el giro es la gran crisis del 29, ¿verdad? A partir de la gran crisis del 29, el mundial. En Estados Unidos la economía es prioritaria sobre todo lo demás, ¿no? Por el otro lado, también me hizo pensar que es decir, siempre las pandemias tienen hay una visión un poco peyorativa sobre las pandemias, sobre las epidemias. Han jugado un papel muy importante en la historia de la humanidad, pero es algo asqueroso, es algo feo, es algo ligado al diablo, al castigo, a esto, al otro. Es decir, no tienen un lugar, ¿verdad?, necesariamente positivo en ese sentido. Aunque, por ejemplo, citaste tú el año de 1832 con el famoso cólera, que fue desde Estados Unidos hasta América del Sur, sí está muy consciente en la historiografía latinoamericana, ¿verdad? El 32 y aún la del 55. Es decir, todas las historias nacionales hacen referencia a ese fenómeno muy importante. Entonces, es relativo eso, es decir, en qué momento sí entran a jugar parte de la historia nacional y en qué momento no. La historia de México y de Centroamérica, solo de Guatemala, para usar dos países, está llena de epidemias de origen colonial, ¿verdad? Viruela, varicela, sarampión, etcétera, y están muy bien recogidas en los anales de alguna manera, pero no se enseñan en la historiografía nacional, por decirlo de alguna manera, salvo cuando haces historia de las poblaciones indígenas. Y entonces ahí sí hay una especificidad muy grande en ese sentido. Eso es otro como los elementos que me dejó tu intervención, ¿verdad? Y bueno, yo lo dejaría ahí. Tengo otras cosas, pero bueno, hay que pasar la palabra. Gracias. Cristóbal. Sí. Cristóbal, por favor. David, Ya. ¿sigues moderando? De acuerdo, Cristóbal, por favor. Ok, sí me escuchan, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues igual me da mucho gusto verlos a todos antes de nada. Y pues sí, la lectura se me hizo muy interesante. O sea, yo a lo largo de estas semanas, ya meses, pues como que también como otros creo por salud mental he intentado así como leer poco sobre las pandemias y sobre la situación actual y todo. Y como que este texto pues fue algo interesante, ¿no? Porque pues se liga con la historia, con la memoria, con el olvido, que es un tema pues interesante, ¿no? Incluso, pero incluso así como que de repente hubo momentos en la lectura del texto que sí me dio así como, este, pues sí se siente uno feo, ¿no? O sea, por la situación en la que estamos atravesando y ver, leer esos testimonios y como esa incertidumbre que tenemos, ¿no? De cuándo vamos a poder ya hablar de esto en el pasado, del pasado, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería decir era más un poco enfocado a lo que ya dijo Arturo y que también Rodrigo en tu exposición hablabas, ¿no? O sea, ¿por qué no se le toma en cuenta tanto a la epidemia de la gripe de 1918 en las historias de las naciones, ¿no? Y creo que pues tiene que ver con eso que mencionabas, que no es como no se presta a una narrativa heroica, ¿no? O sea, como al contrario de la guerra o de las revoluciones, ¿no? Que pues la gente o la sociedad se puede unir y combatir en un conjunto, como un colectivo, incluso contra un enemigo visible, ¿no? Contra algo que se puede ver, contra otra colectividad. Y en cambio aquí es pues algo invisible, ¿no? Bueno, invisible a la, a la vista normal, ¿no? Y no es como esa narrativa que se pueda hacer, ¿no? Al contrario de otros sucesos, otros procesos de las naciones, ¿no? Entonces creo que eso explica en gran parte el olvido que se tiene de esa y de otras epidemias, ¿no? Que igual a lo largo del siglo XX hubo otras tantas epidemias de influenza, ninguna tan letal como esa, pero creo que eso es algo que explica, ¿no? El olvido. Y bueno, hasta ahí lo dejo. Rodrigo, por favor. Ahorita sí, perdón, Rodrigo. ¿O alguien pidió la palabra antes? No, no Eh, estoy Adam seguro. y Sería Rodrigo, Adam y Fernanda. No, pues sí, que hablen primero entonces. Entonces, Adam, si quieres hablar. No, yo estaba diciendo a Julieta dónde estaba el iPad para mi hijo. Pero bueno, si quieren. ¿Pero quieres hablar o no quieres hablar? No, sí, está bien. Entonces, dale. En Zoom, cualquier cosa que haces, creen que es un señal. No, muy interesante, Rodrigo. Me encantó la lectura. Leyéndolo, sí, es una sensación que estás reviviendo algo, ¿no? Que ocurrió en el pasado, y no es lo que dice Marcos Aurelius, de que todo lo que ha ocurrido a nosotros ahorita ha pasado a alguien más, ¿no? Entonces, en vez de ponernos histéricos, pues hay que calmarse, porque con la idea de que, pues, las cosas simplemente se repitan, se repitan. Y esto creo que tiene mucho que ver, o sea, pensando lo que dices que pues eso es la pandemia olvidada, pues yo diría que no, o sea, que no se olviden las pandemias, se recuerdan cada vez que hay otra pandemia, ¿no? Y justamente, o sea, ahorita, pues ya hay un montón de información sobre todas las pandemias que han ocurrido durante el siglo XX. Y es interesante que están, bueno, hablan mucho de que ocurrió en ese momento, pero no mencionan tanto lo de la pandemia de Corea, que era la influencia asiática de 57, porque esta pandemia tiene mucho más que ver con lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, en cuanto a comparación, en cuanto al virus, en cuanto a resultados, muertes, etc. Entonces, como punto de comparación, es interesante que vamos tan lejos, ¿no? Hasta la española
para buscar respuestas, ¿no? A lo que estamos viviendo. Pero yo creo que eso es natural, ¿no? Que las pandemias o las plagas se recuerdan cuando tenemos que vivirlos otra vez, de alguna manera, ¿no? Pero entonces eso quiere decir que no lo estamos tratando como otros tipos de eventos, justamente como dijo Arturo y otros, que no forman parte de este boom de la memoria que menciona Connerton tanto y otros durante el siglo XX, de que hay muchas muertes, pero por otras causas, ¿no? Por violencia, por guerras, etcétera. Y al resultado de eso, de ese boom de memoria, pues ha propagado museos y monumentos y películas, o sea, ¿cuántas películas hay sobre el Holocausto? ¿No? O sea, son innumerables. Y entonces, pero no hacemos este tipo de memoria para las pandemias, o sea, donde hay un monumento para la pandemia española, no hay, ¿no? Pues yo no desconozco, más que las losas sepulcrales, que sí son monumentos, ¿no? A los muertos, pero no hay un monumento, digamos, que dedicado a eso, para la memoria, y eso te habla mucho sobre, pues, para qué son los monumentos, ¿no? Pues son para un tipo de memoria particular, ¿no? Que no corresponde a ese tipo de evento. Pues yo creo que es muy interesante reflexionar, ¿no? sobre eso, que qué bueno que lo estás trayendo al presente, porque me hace pensar mucho, ¿no? Sobre todo porque cuando estoy dando clases sobre patrimonio cultural, de preguntar eso, ¿no? ¿Por qué no hacemos monumentos a víctimas de pandemias o plagas? Y tal vez la razón es porque, pues, es otro tipo de víctima, ¿no? El asesino es invisible, no te hace un héroe, morir por un virus, ¿no? Te hace simplemente una víctima. Y a las víctimas, pues, no, muchas veces simplemente no contamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Y bueno, muchas gracias por todo. Gracias, Adam. Fernanda, ¿querías hablar o también estabas hablando con alguien? No. Sí tengo muchas cosas que decir, pero no quiero como quedarme yo con el micrófono. Entonces, mejor que hable Rodrigo. Ya si luego faltan participantes, yo participo. De acuerdo. Rodrigo, entonces. Sí, sí, gracias. Estoy de acuerdo con sus observaciones y creo que puede ser muy, muy interesante hacer este ejercicio de pensar en distintos momentos, o sea, distintas pandemias en distintos momentos históricos, con ciertos ejes de discusión, por ejemplo, el tema de la configuración del Estado Nacional y la memoria, porque algo que creo que hay que distinguir es, y que me llama la atención, es esta pandemia olvidada en varios ámbitos, es decir, en el ámbito académico, ¿no? Pensando, efectivamente, sí, en México, bueno, se ve eclipsada por la revolución, en Europa y Estados Unidos por la guerra, por la crisis del 29, pero en Argentina, bueno, al menos este artículo que les comentaba, que era una situación pues distinta, ¿no? También se señala, digamos, que es un fenómeno, una epidemia olvidada, y así en varios lugares, independientemente de la existencia o no de estos grandes acontecimientos. Entonces, retomando algo que comentaba Arturo, y ahora decía también Adam, ¿qué tanto la memoria o al menos la memoria histórica que solemos pensar constantemente tiene que ver efectivamente con el Estado-Nación, y cómo la pandemia se pensó en términos de Estado-Nación, ¿no? Y justamente, o sea, creo que era un lente que estaba presente, y por eso llamarle española, llamarle alemana, llamarle china, porque había una asociación con cierto, al menos cierta nacionalidad, como sigue pasando hasta ahora, pero no sé si eso, por ejemplo, puede ayudar a explicar por qué algunas pandemias anteriores son más retomadas, incluso por los estudios históricos. Estuve revisando algunas revistas de historia y efectivamente hay más estudios sobre epidemia de cólera que sobre la influenza de 1918, ¿no? Entonces,
y era otro momento de la historia del Estado-Nación, de construcción de memoria. Es decir, era algo creo que muy distinto. Entonces, una cuestión es esa, pensar la memoria en términos de los intereses del Estado-Nación y qué tanto se piensa eso como un fenómeno interconectado global, la pandemia, y qué tanto se piensa en términos de los límites de Estado-Nación. Y lo otro es también que comenta Adam, que probablemente o sea, no puedo terminar desde luego, de comprender cómo se veía en ese momento cuando se decía todavía si eran los miasmas o era el bacilo o qué era la gente que estaba provocando la enfermedad, ¿no? Es decir, todavía estas ideas de que en la basura, en la descomposición, se forman algunas cosas, etcétera. O que son virus que tienen que ver también con esta relación entre especies, ¿no? Y pensarnos también, y creo que ciertas corrientes en las ciencias sociales y en las humanidades cada vez más enfatizan esta relación interespecies, estas conexiones que tenemos, intercambios, y que probablemente en ese momento nos pensamos como más excepcionales como seres humanos, ¿no? Entonces es algo extraño completamente al ser humano que nos mata, pero que no lo conectamos con nuestra acción y con nuestra dependencia hacia otras especies. Y que no digo que eso haya cambiado por completo ahora, pero creo que es más común leer que lo que estamos viviendo ahora es producto del cambio climático, de la devastación de ecosistemas, de la extinción de especies, del consumo excesivo de carne, etcétera, y que pues cada vez más tenemos ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, yo lo dejaría con esas dos cuestiones, es decir, cómo se ha pensado en términos de Estado-Nación y en términos de relación humanos con otras especies, para tal vez igual pensar en qué tan activos nos sentimos como responsables de estos fenómenos o lo vemos como algo, o que es intervención divina o algo externo al ser humano. Y eso tal vez pueda ayudar a entender por qué las víctimas de la pandemia pues no son memorables, no sé, pues son meras ocurrencias en el momento. Y también creo que Raúl dijo que quiere hablar. Sí, Raúl. Ok. Gracias, Rodrigo. Raúl, por favor. Raúl, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? Sí, Ahora. listo. Bueno, a mí también me gustó muchísimo la presentación. Creo que complementó muy bien el texto y nos ayudó a profundizar mucho más en el tema. Me llamó la atención la parte de los monumentos en cuanto a esta gente, y por eso mi comentario iba a ser sobre qué pasaba cuando la pandemia, en los contextos en los que vaya la situación era más agradable, si la pandemia podía ser recordada mejor, por aquello que decíamos de que si el olvido estaba en función de si había otros acontecimientos que hacían que la mirada se distrajera hacia ahí. Pienso en todos los monumentos que se hicieron para otras epidemias a lo largo del tiempo, sobre todo en Europa Central. Son muy estas columnas de la peste, como se puede ver en Viena, en Praga, en otras ciudades que se memora. Pero lo que me llama la atención es que los monumentos que recuerdan estas epidemias no están dedicados a los que murieron en la epidemia, sino es en agradecimiento de los que sobrevivieron. Entonces, ahí en el monumento veo dos ausencias. La ausencia del recuerdo de los muertos, porque efectivamente, pues no es loable. O sea, fíjense, lo meritorio no es, el mérito no está en los que murieron, como pasa en las guerras, sino en los que sobrevivieron. Ahí cambia el foco. Y también la ausencia de la memoria del personal sanitario, esta gratitud que, como bien dices, para el texto que nos enviaste para leer, pues también es importante, ¿no? Que no se pierda la memoria del personal que prácticamente dio su vida por estas causas, que también puede pasar desapercibido. Yo lo pienso porque hay algunos personajes que han sido como que recordados los héroes de las epidemias, sobre todo ahora que tengo un grupo en el que tratamos sobre santos, patronazgos y todo ese tipo de devociones, y hemos platicado sobre los santos patronos de las epidemias. Básicamente una imagen importante de protección contra las epidemias, que si ustedes hacen memoria pueden estar en cualquier iglesia novohispana o de Europa, es San Sebastián.
San Sebastián es a quien la liturgia oficialmente le confiere la protección de una ciudad contra las epidemias, y básicamente hay en todas las ciudades alguna imagen o incluso un templo dedicado a San Sebastián. Lo mismo ocurre con San Roque, pero no son santos que hayan muerto en epidemia, porque los santos muertos en epidemia, o por una plaga o peste, como San Damián de Molokai, pues no son identificados como heroicos. En eso coincido con lo que se ha platicado. Y finalmente creo que de los pocos memoriales que he podido ver en torno al personal sanitario en estas condiciones son los museos de sitios que algunos conventos o institutos de vida consagrada han hecho para poder recaudar fondos. Básicamente abren parte de sus conventos al turismo, y ahí aparece el retrato de algunas enfermeras o algunas ocasiones en las que el convento se abrió para atender enfermos, y bueno, hay algo de memoria, ¿no? Sin embargo, creo que nos queda por gratitud recordar eso, la memoria del personal sanitario involucrado en esto. Bien, gracias, Raúl. Arturo. Sí, primero voy a empezar con Raúl y recordando un hecho, ¿verdad? En la Inglaterra victoriana, es decir, en la Europa de la última parte del siglo XIX, empezó a ocultarse en cierta manera algún tipo de enfermedades. A los tuberculosos nunca se les decía que murieron de tuberculosis, sino siempre se decía que había muerto de spleen o a melancolía o cualquier otra cosa. Así que empieza a surgir una idea profiláctica de la enfermedad, ¿verdad? Y los tísicos, se les llamaba tísicos a los tuberculosos, pero nadie quería usar las palabras. No sé, toco ese tema porque está muy ligado muy cerca de 1918, ¿verdad? Si no había como un deseo de olvidar todo lo que era contaminación. Otra cosa que se me ocurrió es, oyendo a Adam y a la discusión, ¿no? Es que en las gestas nacionales no hay una gesta nacional que tenga como epicentro la epidemia. Hay gestas nacionales por masacres, ¿verdad? Ruanda y Uganda, por decirlo así, o Armenia misma. Hay gestas por ¿cómo se llama? Por conquista, hay gestas por guerras, hay gestas por hambruna. El caso de Irlanda, no se puede entender la historia irlandesa sin la hambruna, ¿verdad? Y la huida de no sé cuántos millones y muertos de irlandeses. Pero nadie va a reconocer una gesta por epidemia. Tal vez la historia indígena sería una excepción, ¿verdad? Y donde sí, epidemias como la viruela están muy, muy presentes en la historia reciente de algunos grupos indígenas. Esas eran como dos cosas que se me ocurren. Y en cuanto a Argentina, ¿por qué en el 19 Argentina no recordó la epidemia? Bueno, porque en febrero se dio un punto muy importante en la historia argentina, que es la famosa Semana, la matanza que el gobierno de Irigoyen hizo de obreros anarquistas en Buenos Aires y en otras ciudades. Entonces, eso pesa en el año 19, es lo que define el 19 argentino de alguna manera. Es decir, como la política y la construcción nacional creo que es un parámetro metodológico que hay que seguir manteniendo en la cabeza, ¿verdad? A la hora de analizar, al menos siglo XIX, siglo XX. No me atrevo a decirlo para más. Bueno, gracias. ¿Fernanda? Tu micrófono, Fernanda. Sí, ya lo quité. No es que me quedé pensando en lo que dijo Adam de que no hay monumentos para las víctimas, pero creo, o sea, pensé luego en las víctimas de Juárez, por ejemplo, o ahora, o sea, como la actitud que tenemos hacia las víctimas, por ejemplo, si hay monumentos, no monumentos, no, bueno, sí, monumentos que conmemoran, no celebran, sino conmemoran atrocidades, ¿no? El Holocausto, entonces las víctimas del Holocausto, la esclavitud, las víctimas de la esclavitud. Y en ese sentido creo que tiene que ver justo con la acción humana, ¿no? O sea, como es una reacción a algo provocado, decían de los genocidios, las masacres, algo provocado por el ser humano. Y entonces cuando vemos a los que cayeron enfermos, claro, estamos ante la posibilidad de que políticamente hagamos un monumento a los que murieron si es que sentimos que no se tomaron las acciones que se debían de haber tomado. O si, o sea,
no sé si me estoy explicando bien y es una idea que no he pensado del todo, se me surgió ahorita, pero que es una reflexión que les quería compartir, porque siento que sí, los monumentos en ese sentido tienen este significado no solamente como curativo, sino también político, o sea, es un statement, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, si vemos la epidemia como que no hay mucho que hacer y pues así nos tocó, y así fue y se murieron muchos, pues sí es importante para los demógrafos y los que están entendiendo los cambios en la población, pero pues, falta ahí la cuestión política, ¿no? Y del poder. Nada más. Gracias. Sí, Margarita. El micrófono. Ya. Ahí está. Bueno, retomando este punto de la memoria, que está muy interesante, a mí me gustaría como mencionar 2 puntos. A mí no me extraña que no haya monumentos para este tipo de cosas, porque en realidad, o sea, si vemos, la historia siempre la ha escrito quien está en el poder, ¿no? Y después quien está en el poder reinterpreta la historia y entonces hace monumentos a los caídos y monumentos a las víctimas, etcétera. Pero en este caso, justamente, no hay alguien, o sea, no hay vencidos ni hay vencedores, es nada más la sociedad, donde quiera que sea, contra una epidemia, ¿no? Y justamente esto lo podemos ver con la actitud que tomó Trump al principio de esta pandemia, en donde él empezaba a llamarle no la pandemia china y como a tratar de ponerle una cara política a todo esto, en donde sí había un culpable. Después se revirtió todo, ¿no? Pero creo que esta ausencia de posibilidad de darle una cara política a la pandemia también hace que no haya monumentos sobre una pandemia. Y por otro lado, también tratando de ver como en qué contrasta aquella pandemia de esta pandemia, me parece que esto también tiene que ver con, o sea, el hecho de que aquellas pandemias tuvieran una etiqueta que habla de una nacionalidad y que entren a un juego de geopolítica, contrasta con lo que está pasando en esta pandemia, en donde claramente es un fenómeno global, ¿no? Y que ya no se puede explicar en términos de cómo trata un país. No, este es mi micrófono, espera. Perdón, estoy aquí maniobrando. Cómo un país hace ciertas políticas para tratar la pandemia, sino que ahora lo que hace un país tiene implicaciones en lo que hace el país de al lado o el país que está en el otro continente, porque la magnitud ya es global, ¿no? Entonces no se puede considerar para nada que hay juegos geopolíticos que asignen ni el origen de la pandemia a un país, ni tampoco como políticas de Estado que definan cómo se va a tratar la pandemia. Es todo. Sí, David, por favor. David, el micrófono. Estás en mudo. No te oímos. Ahí está. Bueno, pues ya parece que no sé si tengamos alguna intervención más. De lo contrario, vamos a hacer una despedida formal del seminario de la sesión de hoy, agradeciendo otra vez a Rodrigo por su intervención, para que todos aquellos que nos están siguiendo a través de Facebook Live, que según me dice Daniela, hay alrededor de 20 personas siguiéndonos, pues agradecerles a ellos que nos hayan acompañado la tarde de hoy.